Solo otro martes cuando mi mundo se derrumbó. Lo recuerdo vívidamente, el peso del agotamiento de un largo día en la oficina, el olor reconfortante de mi apartamento mientras me quitaba los zapatos y el suave zumbido de mi teléfono que cambiaría a do. Me caí en mi sofá, pescando mi teléfono de mi bolsillo. Una notificación de mi hermana, Sara, iluminó la pantalla. No estábamos particulares cerca, pero tratamos de mantenernos en contacto. Esperaba un meme tonto o tal vez noticias solloz sus hijos. En cambio, había un archivo adjunto de vídeo. ¿De qué con acento se trata esto? Murmuré, golpeando el juego sin pensarlo mucho. El vídeo comenzó y me congelé. Allí, en mi pequeña pantalla de teléfono, estaban mis padres. Mamá y papá, sentados en ahí ese viejo sofá floral que había tenido desde que yo era un niño. El mismo sofá donde habíamos visto innumerables películas juntos, donde me había quedado dormido durante las sesiones de estudio nocturnas en la escuela secundaria. Pero algo estaba mal. Sus caras estaban retorcidas, feas con una emoción que no pude colocar. Y luego comenzaron a hablar. Es una sanguijuela, mi padre escupió, su rostro se contorsionó con gusto. Siempre tomando y tomando. Complete inútil. Mi madre asintió, sus ojos general amables ahora fríos y duros. No sé dónde salimos mal con él. Es una gran decepción. Sentí que me había golpeado en el entraña. El teléfono se deslizó de mi mano, ruido en el piso. No pude respirar. Este 10 que se una a una especie de broma enferma, ¿verdad? Pero mientras repetí el vídeo, una y otra vez, la realidad se hundió. Esto era real. Mis padres, las personas que se suponía que me amaría incondicionalmente, pensaron que no la era más que una carga. La ironía de todo me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Durante años, les había estado envidiando en silencio $10,000 cada mes. Había renunciado a las vacaciones, retrasé la compra de una casa, pospuso tantos de mis propios sueños para asegurarme de que tuvieran una vida cómoda. ¿Y este es lo que pensaban de mí? A medida que el choque desapareció, otras emociones se estrellaron sobre mí como olas: ira, humillación, traición. Caminé mi apartamento, mi mente acelerando. ¿Cuánto tiempo había sentido así? ¿Había sido una mentira cada llamada telefónica, cada visita, cada «te amo»? Pensé en todos los pequeños momentos que había descartado a lo largo de los años. La forma en que la sonrisa de mi madre nunca llegó a sus ojos cuando visité. Como mi padre siempre parecía tener una excusa para terminar nuestras llamadas telefónicas temprano. El sarcástico ocasional de Sara comenta que había atribuido a la rivalidad entre hermanos. Todo tenía sentido ahora, de la manera más dolorosa posible. No solo yo resentiera, yo despreciaron. Esa realización cortada más profunda de lo que cualquier cuchillo podría. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, vi sus caras, escuché sus palabras venenosas. Por la mañana, era un desastre de emociones, dolor, enojado y más solo de lo que había sentido en mi vida. Mientras me preparaba para el trabajo, pasando por los movimientos como zombie, un pensamiento me golpeó. ¿Qué pasaría si Sara hubiera enviado el vídeo como una especie de advertencia retorcida? ¿O también estaba en eso, riedó a mis espaldas todo este tiempo? Llamé enfermo para trabajar por primera vez en años. No podía enfrentar una nieve, sin cuando todo mi mundo se había puesto al revés. En cambio, pasé el día aturdido, alternando entre llorar y mirar fijamente a la pared. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era mamá. Por una fracción de segundo, la esperanza estalló en mi pecho. Tal vez se darían cuenta de lo que había hecho, tal vez estaban llamando una discusión. Pero tan pronto como respondí, esa esperanza fue aplastada. Cariño, ¿te olvidaste de enviar el dinero este? Por lo general, ya llega, dijo, su voz azucarada. No había preocupación para mí, no preguntar por qué no estaba en el trabajo. Solo el dinero. Me envió enfermo. No, mamá, logré ahogarme. No olvidé. Oh, bien, chirrió. ¿Sabes cómo dependemos de eso? Tu padre y yo nos preocupamos.
Terminé la llamada tan rápido como pude, mis manos temblando. Ni siquiera intentaron ocullo más. Para ellos, sin época más que un cajero automático con piernas. Una medida que avanzaba el día, me encontré mirando fotos familiares antiguas. Allí estábamos en la playa, todas las sonrisas y quemaduras solares. Mades de Navidad con montones de regalos. Mi graduación universitaria, mis padres radian en orgullo, o eso pensé. ¿Todo había sido una mentira? ¿O las cosas había cambiado en algún lugar del camino? No pude detener las preguntas girando en mi mente, no pude sacudir la sensación de que toda mi vida se había construido sobre una base de arena. Por la noche, había tomado una decisión. No pude enfurtarlos, todavía no. La herida era demasiado cruda, la trafició demasiado fresca. Pero tampoco podía continuar como si nada hubiera pasado. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Con una respiración profunda, cancelé la transferencia automática a la cuenta de mis padres. Se sintió enterrador y liberador. Luego, hice algo que había estado considerando por un tiempo, pero nunca tuve el coraje que hacer. Reserva un boleto de ida a Nueva York. Tenía un amigo allí, Jake, que había estado tratando de visitarme durante años. Tal vez un cambio de escenario fue exactamente lo que necesitaba. Mientras empacaba una bolsa pequeña, sentí una extraña mezcla de emociones. Culpa, por cortar a mis padres sin explicación. Alivio, con la idea de escapar de las expectaciones sofocantes. Y debajo de todo, una pequeña chispa de emoción por lo que el futuro podría tener. Dejé una nota para que mi vecino regara mis plantas y me dirigí al aeropuerto. Cuando el avión despegé, vi que mi ciudad se encogió debajo de mí. No di idea de lo que me esperaba en Nueva York, pero sabía una cosa segura, nada volvería a ser lo mismo. Poco sabía, este fue solo el comienzo de un viaje que me pondría a prueba de una manera que nunca imaginé. Un viaje de autodescubrimiento, de aprender, un defenderme y redefinir lo que realmente es significativo de la familia. Pero ese momento, cuando las nubes se separaron y el sol fluyó a través de mi ventana, sentí un rayo de esperanza por primera vez en día. La trafició a un picado, una herida cruda que tomaría tiempo para sanar. Pero cuando cerré los ojos y me recosté en mi asiento, me prometí a mí mismo. No importación lo que sucediera después, nunca dejaría que ni ella me volviera un sentir sin valor de novio. Era hora de comenzar a vivir para mí. Nueva York me saludó con su caos característico, una cacofonía de bocina, multitud bulliciosas y el zumbido siempre presente de una ciencia que nunca duerme. Cuando salí de JFK, el crujiente aire de otoño me golpeó la cara, un marcado contraste con la cabina del avión. Por un momento, me envié perdido, abrumado por la enormidad de lo que había hecho. Pero luego vi a Jake, saludando con entusiasmo a su golpe de su Subaru. «Oye, hombre», llamó, tirando de mí en un abrazo de oso. «Bienvenido a la Gran Manzana». El entusiasmo de Jake era infeccioso, y me encontré sonrido a pesar de todo. Habíamos sido amigos desde la universidad, pero la vida nos había llevado en diferentes direcciones. Ahora, su rostro era familiar, un salvavidas en un mar de incertidumbre. Mientras conducíamos por la ciudad, Jake me llenó sobre su vida, su trabajo en una startup tecnológica, su aparato pequeño pero caro en Brooklyn, la chica que había estado bienio. Asentí, tratando de concentrarme, pero mi mente seguía volviendo a ese vídeo, los rostros de mis padres retorcidos de desdén. «Earth Mark», dijo Jake, agitando una mano frente a mi cara. «¿Estás bien, amigo?» Parece a 1.000.000 de millas de distancia. Suspiré, pasando una mano por mi cabello. Ha clicado, dije finalmente. Tengo mucho en mente. Jake me disparó una mirada preocupada pero no empujó. Esa fue una de las cosas que siempre había apreciado de él sabía cuándo dar espacio. Llegamos a su departamento, un acogedor caminata del 5º piso en Williamsburg. Mientras me instalaba en su sofá grumoso, los eventos de los últimos días me golpearon como una ola de mareas. Me rompí, diciéndole todo a Jake, el vídeo, los años de apoyo financiero, la trituradora comprensión de que mi familia me vio como nada más que una carga. Jake escuchó, su rostro una mezcla de shock y simpatía.
Cuando terminé, dejó escapar un silbato bajo. Eso es duro, hombre. Lamento muchos que estés pasando por este. Nos quedamos despitos horta altas horas de la noche, hablando y bebido caseza barata. Jake ofreció consejos, compartió historias de su propio drama familiar y, lo más importante, me recordó que no estaba solo. Mientras yacía en el sofá esa noche, mirando el techo desconocido, tomé una decisión. Sin fe impulsivo, estaba tranquilo y calculado, nacido de la claridad de la reflexión de insomnio y el inquebrantable apoyo de Jake. No podía volver a mi antigua vida, no desprenden de lo que había aprendido. Era hora de un IVA comienzo. A la mañana siguiente, a través del café lo suficiente fuerte como para desnudarse, comparte mi plan con Jake. Me quedaré en Nueva York, dije, las palabras se sienten aterradoras y liberadoras. No puedo volver, no ahora. La cara de Jake se dividió en una sonrisa. Diablos, sí. New York, Mark, me gusta el sonido de eso. Pasamos los siguientes días cazando de apartamentos. Los bienes raíces de Nueva York fueron brutales, tan brutales como escuché, pero finalmente, encontramos un pequeño estudio en Stourie. No fue mucho, pero era mío, una pizarra en blanco, no contaminada por el peso de las esperas en el resentimiento. Mientras firmaba el contrato de arrendamiento, pensé en el aparato secreto que había mantenido en casa, un retiro moderno que había alquilado bajo un nombre diferente como escudo cuando la vida se sentía abrumadora. Parecía casi profético ahora, como si alguna parte de mí siempre hubiera sabido que necesitaría una estrategia de salida. Fue un torbellino de Ikea corren, ensamblar muebles y aprender las complejidades de la vida de Nueva York. Jake fue una guía invaluable, que me mostró las mejores articulaciones de pizza, me enseñó las reglas tácitas de la etiqueta del metro y me introdujo en su círculo de amigos. Lento pero seguro, comencé a forjar una nueva vida para mí. Encontré un trabajo en una empresa de marketing local, me arrojé a explorar la ciudad e incluso comencé a ir a la terapia para trabajar a través de las consecuencias emocionales de la traición de mi familia. Pero incluso cuando abracé mi nueva vida, el pasado permaneció. Mi teléfono zumbaba con mensajes de mis padres o Sara, cada uno un fuerte recordatorio de lo que había dejado atrás. Al principio, los mensajes estaban preocupados, preguntando dónde estaba, si estaba bien. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el tono cambió. ¿Dónde está el dinero? Mi madre envió un mensaje de texto una mañana, su pánico palpable inclusión a través de la pantalla. Nos estamos quedando atrás en bills. Miré el mensaje, una mezcla familiar de culpa y resentimiento en mi estómago. Parte de mí quería ceder, enviarles dinero solo para detener el aluvión de mensajes. Pero sabía que si lo hiciera, nada cambiaría. Continuaría viéndome como nada más que un cajero automático. Entonces, en cambio, tomé otra decisión. Bloquea sus números. Se sintió liberador y desgarrador. Estas eran las personas que me había criado, que había animado a mis graduaciones, que me había enseñado a andar en bicicleta y atarme los zapatos. Pero también fueron las personas que me había traicionado de la manera más fundamental posible. Cuando me instalé en mi nueva rutina, me encontré redescubriendo partes de mí mismo que había entrado durante mucho tiempo. Tomé fotografía, pasando los fines de semana explorando la ciudad con mi cámara. Me uní a un club de lectura local, perdiéndome en mundos muy alejados del mío. Inclusión comencé a salir nuevo, disfrutando de la emoción de conocer a alguien nuevo sin el peso de las expectativas familiares. Pero la curación no fue un proceso lineal. Hubo buenos días en que me envié invencible, listo para enfrentarse al mundo. Y hubo malos días en que el dolor de la traición se sentía fresco como fresco siempre, cuando me encontraba mirando las fotos familiares de la familia, preguntándome dónde salió do mal. En una noche particular y difícil, después de demasiadas bebidas en un bar local, me encontré flotando sobre el botón desbloqueado en mi teléfono. El impulso de llegar, exigir respuestas, fue casi abrumador. Pero cuando mi dedo se cernía sobre la pantalla, recordé las palabras de Jake de una de nuestras conversaciones nocturnas. No puedes controlar cómo se sienten o qué hacen, dijo. Pero puede controlar cómo responde. Puede elegir priorizar su propia felicidad y bienestar. Puse el teléfono y me fui a la cama. Pasaron meses y Nueva York comenzó a sentirse como casa.
Hice nuevos amigos, construye una reputación en el trabajo, y lentamente, el dolor comenzó a aburrirse. No se había ido, dudaba que alguna vez fuera complete, pero ya no me definitivamente. Un día de otoño nítido, casi un año después de haber llegado por primera vez a la ciudad, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Sara, enviado a una antigua dirección de correo electrónico que rara vez revisaba. Mi corazón se aceleró mientras lo abría, medio emocionando otro viaje de culpa o demanda de dinero. En cambio, lo que encontré fue una disculpa. Lo siento mucho, Mark, escribió. Nunca debería haberte enviado en vídeo. Pensé, no sé lo de pensé. Tal vez que merecías saber la verdad. Pero no consideré cuánto te lastimaría. Mamá y papá luchando sin tu apoyo, pero esa no es tu abrayabilidad. Leí el correo electrónico varias veces, las emociones giraban. Ninguna era un mea culpa completo, y no borró el dolor, pero era algo. Un reconocimiento, al menos, que lo que había sucedido no estaba bien. No responde de inmediato. En cambio, tomé una larga caminata por Central Park, observando cómo las hojas se volvían doradas con la luz que se desvanece. Pensé en la familia, el que había dejado atrás y el que había construido aquí en Nueva York. Pensé en el perdón y si era posible perdonar sin olvidar. Mientras se ponía el sol, pintando el cielo en naranjas y rosas brillantes, regreso a mi aparato. Me senté en mi computera y comencé una respuesta a Sara. No fue largo, y no resolvió todo, pero fue un comienzo. Gracias por tu disculpa, escrita. Estoy bien. Espero que tú también lo estés. Cuando llegué a enviar, sentado un peso de mis hombros. La decisión de alexarse había sido lo más difícil que había hecho, pero sentado allí en mi pequeño apartamento de Nueva York, rodeado por la vida que había construido para mí, sabía que también había el correcto. El futuro aún era incierto, y sabía que habría más desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, me envié listo para enfrentarlos. No como la persona que mimifera que fuera, sino como la personalidad en la que elegía convertirse. El invierno de Nueva York estaba en pleno apogeo, pintando la ciudad en tonos de blanco y gris. Había estado en la ciencia durante casi un año, y el ajetreo y el bullicio constante se había convertido en un ruido de fondo reconfortante para mi nueva vida. Mi pequeño apartamento de Stourie, una vez desnudo e impersonal, ahora se sentía como casa. Fotos de mis aventuras en la ciudad adornaban las paredes, cada una de las cuales era un registro de la vida que había construido para mí. Fue un domingo perezoso por la señorana. Estaba cuidando una taza de café, desplazándome ociosamente por mi teléfono, cuando sucedió. La pantalla se iluminó con una llamada entrante, y mi corazón saltó un ritmo. Era un número que conocía demasiado bien, el de mi madre. Por un momento, yo congelé. Había pasado meses desde que tuve algún contacto con mi familia. El correo electrónico de Sara había sido la última comunicación, y había dejado su respuesta sin respuesta, procedimiento insegura de cómo. Ahora, ver el número de mi madre en la pantalla envía una sacudida de ansiedad a través de mí. Lo dejé sonar, mi mente acelerando. ¿Debería respondedor? ¿Qué diría? El teléfono se quedó en silencio, solo para comenzar un sonar de nueva casi de inmediato. Esta vez, era el número de mi padre. Con las manos temblorosas, silencié el teléfono y lo puse boca abajo en la mesa de café. Traté de concentrarme en mi respiración, utilizando las técnicas que mi terapeuta me había enseñado. Adentro, fuera. Adentro, fuera. Pero el silencio fue de corta duración. El teléfono volvió a zumbar, esta vez con un mensaje de texto. Incapaz de resistirlo, lo recogí. Mark, por favor llámenos. Es urgente. Mamá, las palabras me devolvieron la mirada, acusatoria y suplicando al mismo tiempo. Sentí una mezcla familiar de culpa y resentimiento burbujeando dentro de mí. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Alguien estaba enfermo? ¿O fue este solo otro intento de culparme para enviar dinero? Antes de que pudiera decidir qué hacer, llegó otra llamada. Esta vez, fue Sara. Contra mi mejor juicio, respondí. Hola.
Mi voz sonaba extra para mis propios oídos, vacilante y protegida. Marcos. Oh, gracias a Dios que recogiste. La voz de Sara estaba frenética. ¿Dónde tiene estado? Hemos estado tratando de contactarte durante meses. Respiré hondo, me preparó. Necesitaba algo de tiempo fuera, dije, tratando de mantener mi voz estable. ¿Qué está pasando, Sara? ¿Por qué me estás llamando ahora? Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y casi podía ver una Sara mordiéndose el labio, un hábito nervioso que había tenido desde que éramos niños. Se trata del dinero, Mark. Las transferencias mensuales dejaron de venir, y mamá y papá están en problemas. Dejé escapar una risa amarga antes de poder detenerme. Por supuesto que se trataba del dinero. Siempre se trataba del dinero. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté, mi voz fría. Sara dudó de nuevo. Están atrasados en los pagos de la hipoteca. El banca amenaza la ejecución hipotecaria. No quería que te lo dijera, pero pensé que deberías saber. Cerré los ojos, sintiendo un dolor de cabeza. Parte de mí quería colgar, para volver al tranquilo domingo por la mañana que había estado disfrutando hace solo unos minutos. Pero otra parte, la parte que aún registraba las cenas familiares y las madanas de Navidad, no podía dejar ir tan fácilmente. Pon a mamá por teléfono, dije finalmente. Hubo un sonido de susurro, y luego la voz de mi madre llegó, agudo y pánico. Mark. Cariño, ¿eres tú? Sí, mamá. Soy yo. Oh, cariño, hemos estado tan preocupados. ¿Dónde tiene estado? ¿Por qué no te apreté los dientes, luchando contra el impulso de gritar? La preocupación en su voz sonaba genuina, pero todo lo que pude escuchar fue el eco de sus palabras de ese vídeo condenatorio. Siempre tomando y tomando. Complete e inútil. Estoy bien, mamá, le dije, mi voz plana. Solo necesitaba algo de tiempo fuera. ¿Pero el dinero? Presó, su tono se volvió más agudo. Lo necesitamos, Mark. Tu padre y yo. Dependiente de ese dinero. Lo sabes. Y ahí estaba. La máscara se desliza, revelando la verdadera naturaleza de su preocupación. No para mí, sino por lo que podría proporcionar. Respiré hondo, tratando de centrarme. Este fue el momento en que temía y anticipa en igual medida. La confrontación que anhelaba y temía. Mamá, dije, mi voz más estable de lo sentía, vídeo de tenemos que hablar de ese. Hubo una fuerte ingesta de respiración en el otro extremo de la línea. ¿Vídeo de queja? Preguntó, pero podía escuchar el miedo en su voz. Ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. En el que ti y papá me llamaron sanguijuela, dije, las palabras había amargas en mi boca. Donde dijiste que era inútil, que siempre estaba tomando. ¿Recuerdas ese? El silencio se extendió entre nosotros, pesado y opresivo. Cuando mi madre final me cobró, su voz era pequeña, casi infantil. Tú, no se suponía que debías ver eso. Yo reí, un sonido durante el humor. Claramente. Pero lo vi, mamá. Lo vi y escuché. Cada palabra. No lo decimos en serio, dijo rápidamente. Estábamos frustrados. ¿Sabes cómo se vuelve tu padre a veces? Te amamos, Mark. ¿Sabes eso, no? Pero podía escuchar la falta de sinceridad en su voz. La desesperación no nació del amor, sino de la necesidad. Necesito el dinero que había estado proporcionando, el cómodo estilo de vida al que se había acostumbrado. ¿Lo yo? Pregué, sorprendido por la calma en mi voz. Porque desde donde estoy parado, parece que lo único que amas es mi cuenta bancaria. Eso no es justo. Ella protestó. Somos tus padres. Te criamos, nosotros. Yo levantaste, interrumpí, y estoy agradecido por eso. Pero ahora soy un adulto, mamá. Tengo mi propia vida, mis propias responsables.
Pero necesitamos ese dinero, Mark, suplicó. La casa. Perderemos la casa sin ella. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. No fue fácil. A pesar de todo, estos seguían siendo mis padres. Pero sabía que si cediera ahora, nada cambiaría. Continuarían viéndome como nada más que una fuente de ingresos, una sanguijuela que paradójicamente los proporcionó. Lo siento, dije finalmente. Pero esa ya no es mi responsabilidad. Mark, por favor, rogó, su voz rompido. Somos familiarizados. No puedes abandonarnos así. La palabra familia me golpeó como un golpe físico. Familia. La misma familia que se había reído de mí a mis espaldas, que había dado por sentado mi apoyo durante años. Familia, se hizo eco, amargura que se arrastraba en mi voz. ¿Es lo que ella amas tiene un vídeo y ella ame una sanguijuela a mis espaldas? Hubo una fuerte ingesta de respiración en el otro extremo de la línea. Eso no estaba destinado a ver, tartamudeó. Pero lo vi, dije en voz baja. Y no puedo verlo, mamá. No puedo decir esas palabras. No lo decimos en serio, insistió. Estábamos desatando el vapor. Sabes lo difiere que han sido las cosas. Sentí que mis labios se curvan en una sonrisa amarga. Las cosas no hubieran sido difíciles si no te hubiera enviado $10,000 cada mes, señalé. Pero no te preocupes. Ya no tendrás que lidiar conmigo. Ya he terminado. Mark, espera, pero ya había terminado, la llamé. Me senté allí durante todo tiempo, mirando el teléfono en mi mano. Parte de mí esperaba que volviera a sonar, para mí mi madre o su padre o Sara volvieran a llamar, para tratar de cambiar de opinión. Pero permaneció en silencio. Como la realidad de lo que acababa de hacer, envía una extraña mezcla de emociones. Culpa, sí. Tristeza por la relación que acababa de cortar. Pero también alivio. Era como si un peso que había estado llevando durante años finalmente hubiera sido levantado de mis hombros. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la bulliciosa calle de Nueva York a continuación. La gente se apresuró, envuelta en sus propias vidas, sus propios dramas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que era realmente uno de ellos. No es el hijo de alguien, ni el cajero automático de alguien, solo, yo. Marca. El teléfono volvió a zumbar, y por un momento, mi corazón saltó. Pero no era mi familia. Era Jaque, preguntándome si quería almorzar. Claro, envié un mensaje de texto. ¿Conoca en el lugar habitual en 30? Cuando agarré mi abrigo y salí por la puerta, me di cuenta de algo. El dolor de la traición de mi familia todavía estaba allí, un dolor opaco en mi pecho. Pero ya no yo definitivamente. Había hecho mi elección y dibujé mi línea en la arena. Y aunque el futuro era incrón, era mío para dar forma. Salí a la acera ocupada, fusionándome con el flujo de persona. El sol de invierno se asomó desde detrás de las nubes, lanzando un brillo dorado sobre la ciudad. Mientras caminaba, sentí una sonrisa tirando de las esquinas de mi boca. Por primera vez en mucho tiempo, me envié realmente libre. La llamada telefónica había sido difícil, incluso dolorosa. Pero también había necesario. Fue el último paso para cortar los lazos que me había estado detenido, el último vestigio de una vida construida sobre la ecuación y la culpa. Mientras doblaba la esquina hasta el restaurante donde Jaque y yo a menudo nos conocimos, vi mi reflejo en la ventana de una tiesta. El hombre que me miraba parecía diferente de alguna manera. Alcalde, tal vez. Más sabio, definitivamente. Pero también más feliz. Empujé la puerta del restaurante, la campana familiar sobre la cabeza. Jaque saludó desde nuestro stand habitual, una taza de café humante que ya me esperaba. Oye, hombre, dijo mientras me desplizaba en el asiento frente a él. ¿Estás bien? Parece que tiene pasado por el sorcurri. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor se extendiera a través de mí. ¿Sabes qué? Dije, sorprendiéndome con la verdad de mis palabras.
Creo que voy a estar bien. Los días a posteriores a la llamada telefónica fueron un torbellino de emociones. Mi teléfono se iluminó constante con llamas y mensajes, desde diatadas enojadas hasta súplicas llorosas. No pude leer o escuchar a la mayoría de ellos, pero su presencia fue un recordatorio constante de la confrontación. Una noche, mientras me enviaba en mi pequeño balcón viendo la puesta de sol pintar el horizonte de Nueva York en tonos de naranja y rosa, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Sara. Se adjuntó una foto de nuestra madre, su rostro con lágrimas e hinchadas. El mensaje decía: «Mira lo que tiene hecho. ¿Cómo puedes ser tan despiadado?». Miré la foto, una mezcla de culpa y enojo que se agitaba en el estómago. La misma madre que se había reído mientras me llamé una sanguijuela, ahora parecía rota y trerrotada. Parte de mí quería llamarla, disculparse, hacer todo bien. Pero otra parte, la parte que final de la finalización había el fuerza para defenderme, se mantuvo firme. Escribí una respuesta a Sara: «No soy soja yo quien traicionó a su familia». Mi dedo se cernía sobre el botón de envío, pero no pude presionarlo. En cambio, eliminé el mensaje y puse mi teléfono en silencio. Al día siguiente en el trabajo, me resultó con difícil concentrarme. Mis cegas nartaron mi distracción, pero eliminé sus preocupaciones con las excusas vagas sobre no dormir bien. ¿Cómo podría explicar que estaba lidiando con las secuelas de cortar lazos con mi familia? Durante mi descanso para el almuerzo, recibí un cursivo correo electrónico de mi padre. «Arregle esto. Inmediatamente». Era el tono muy familiar, exigente, autorizado, esperando el cumplimiento inmediato. Era el mismo tono que había usado durante mi infancia y la edad adulta, la que siempre me había llamado la atención, ansioso por complacer. Pero esta vez, era de algo diferente. En lugar de sentir esa vieja e instintiva necesidad de obedecer, sentí una oleada de ira. ¿Quién era la para exigirme algo después de lo que había hecho? Redacté varias respuestas, cada una más acalorada que la anterior, antes de final se establece en un simple: «No hay nada que arreglar». No fue elocuente, pero fue honesto. Llegué a enviar antes de poder adivinarme. Una medida que pasaron los días, me encontré oscilando entre culpa y alivio. Durante años, había construido toda mi existencia en el apoyo a mi familia, sacrificando más de lo que me importaba admitir. Ahora, por primera vez, no me envío por las necesidades, sus expectativas o sus engaños. Pero los viejos hábitos mueren duro. Una parte de mí todavía ansiaba su amor, su. Una noche, incapaz de dormir, me encontré desplazándome a través de viejas fotos familiares en mi computadora portátil. Allí estábamos en Disneyland, todas las sonrisas y las orejas de Mickey Mouse. Mades de Navidad con montones de regalos. Mi graduacia de la escuela secundaria, mis padres radian en orgullo. ¿Todo había sido una mentira? ¿O las cosas había cambiado en algún lugar del camino? Cerré la computadora portátil, sintiendo un bulto en mi garganta. Fue fácil romantizar el pasado, centrarse en los buenos recuerdos y olvidar lo malo. Pero no pude ignorar la realidad de vídeo, el veneno en sus voces como me llamaron inútil. Al mismo tiempo, comencé a redescubrir partes de mí mismo que había entrinado durante mucho tiempo. El aparato, una vez solo un lugar para dormir entre el trabajo y el envío de dinero a casa, se convirtió en un verdadero santuario. Empecé a cocinar nuevamente, experimentando con recetas que siempre había querido probar pero nunca tuve tiempo para. Decoré las paredes con arte que me encantaba, sin tensiones en solitario genéricas elegidas para complacer a los miembros de la familia. Pasé las noches leyendo bibliotecos que no había tocado en años, perdiéndome en mundos muy alejados de mis propios problemas. Los fines de semana, exploré la ciudad con mi cámara, capturando la vibrante vida de Nueva York a través de mi lente. Lento pero seguro, comencé a sentirme vivo nuevo. Mi terapeuta, el Dr. Chen, fue invaluable durante este periodo. En nuestras sesiones, profundizamos en la dinámica de mi familia, desempacando años de problemas sin resaltar y resentimientos tácitos. Lo que sientes es normal, me aseguró durante una sesión particular difícil. Culpa, ira, alivio, estas son respuestas naleses para establecedor lícites con la familia, especial de cuanto ha huido una histia de manipulación emocional. ¿Pero no debería ser la familia ser lo primero?
Pregunté, expresando la duda que me había estado molestando. ¿No es ese lo que siempre nos dicen? La Dra. Chen se inclinó hacia adelante, su expresión seria. La familia es importante, Mark, pero no a expensas de su propio bienestar. Tiene derecho a un establecimiento Limesis, para protegerse del daño, incluso ese daño proviene de la familia. Sus palabras se quedaron conmigo, un registro de la que no me equivocaba por priorizar mi propia salud mental y felicidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el aluvión de mensajes de mi familia comenzó a disminuir. Los correos de voz llenos de mi madre se volvieron menos frecuentes, los correos electrónicos exigentes de mi padre más esporádicos. Sara todavía envió el texto ocasional de Vige de culpa, pero incluso ellos llegaron con menos frecuencia. Me gustaría decir que estaba completamente aliviado por pero la verdad fue más complicada. Mientras que una parte de mí se alegró por el respiro, otra parte sintió una tristeza profunda y dolorida. Era como si mi familia finalmente aceptara mi decisión de distanciarme, y esa comprensión trajo su propio tipo de dolor. Un día, unos 6 meses después de la confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de mi antiguo vecino en casa. Hola Mark, decía, no sé si es consciente, pero la casa de tus padres está a la venta. Pensé que es posible que quieras saber. Miré el mensaje, una mezcla de emociones sobre mí. Se estaba vendiendo la casa en la que crecía, la casa que había sacrificado tanto para ayudar a mis padres a mantener. Se sintió como el final de una época, el corte final de los lazos con mi antigua vida. Por curiosidad, busqué el listado en línea. Las fotos mostraban habitaciones que conocía y símanme, la sala de estar donde habíamos visto innumerables películas juntos, la cocina donde mi madre me había enseñado a hornear, mi antiguo dormitorio ahora escenificado con muebles genecos. Pero todo se veía diferente de alguna manera, despojado de los reservos y las emociones que había asociado con él. Esa noche, soñé con la casa. En el sueño, estaba deambulando de una habitación a otra, cada uno vacío y resonando. Llamé a mis padres, a Sara, pero ni ella respondió. Yo miré con lágrimas en mis mejillas, una profunda sensación de pérdida que se asentaba sobre mí. Al día siguiente, me puse al trabajo, tratando de sacudir la persistente tristeza del sueño. Pero mientras me envió en una reunión, a la mitad de una presente sobre estrategias de marketing, un pensamiento me sorprendió. La casa que se vende no fue solo un final, también podría ser un nuevo comienzo. En mi almuerzo, llamé a un agente de bienes raíces en mi ciudad natal. Estoy interesado en hacer una oferta en 1284 Maple Street, le dije, sorprendido por la estabilidad en mi voz. El agente sonaba complacido. Ciertamente, señor. Es una propiedad encantadora. ¿Puedo preguntar si está familiarizado con REA? Yo reí, una mezcla de diversión y tristeza. ¿Se podría decir eso? Crecí en esa casa. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Oh, dijo el agente, su tono suavizado. Ya veo. Bueno, ¿debemos discutir los detalles? Durante las próximas semanas, me encontré atrapado en un torbellino de negociaciones, discusiones de papel financieras. Era surrealista, al estar en el final de la casa que había pasado tantos años ayudando a pagar. Pero con cada paso del proceso, me envía más seguro de que esta era la decisión correcta. No le conté a mi familia sobre la compra. No estaba seguro de cómo reaccionaría y, francamente, no estaba listo para otra confrontación. De todos modos, no se trata de ellos. Se trataba de mí reclamando una parte de mi pasado en mis propios términos. El día que se finalizó la venta, me senté en mi balcón de Nueva York, cuidando un vaso de whisky y mirando el paisaje urbano. Sentí una extraña mezcla de emociones, nostalgia por los recuerdos que tenía la casa, ansiedad por lo que haría con ella y una sensación de empoderamiento de haber tomado esta decisión por mí mismo. Saqué mi teléfono y, después de un momento de duda, compuse un mensaje a Sara. Compré la casa, escribí simplemente. No estoy seguro de lo que voy a hacer con eso todavía, pero quería que supieras. Llegué a enviar antes de poder adivinarme, luego apagué mi teléfono. Cualquiera que sea su respuesta, o falta de ella, lo trataría mañana. Esta noche fue para mí, por reconocer cuán lejos había llegado y el viaje aún por delante.
Mientras bebía mi whisky, pensé en el futuro. Tal vez alquilaría la casa, o tal vez lo mantendría como un lugar para visitar cuando necesitaba un descanso de la vida de la ciudad. Quizás un día, cuando las heridas se habían curado más, incluso podría ser un lugar para la reconciliación con mi familia. Pero por ahora, fue un símbolo de mi independencia, de mi capacidad para tomar decisiones por mí mismo sin ser influido por culpa u obligación. Fue un recordatorio de que si bien no podemos cambiar nuestro pasado, tenemos el poder de dar forma a nuestro futuro. La noche de Nueva York estaba vivo con los sonidos del tráfico y la música distante. Mientras me sentaba allí, sentí que una sensación de paz se asentaron sobre mí. El camino por delante todavía era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de ver a dónde conduciría. El aire de otoño nítido me mordió la cara cuando me bajé del avión en mi ciudad natal. Había pasado más de un año desde la última vez que pisé el pie aquí, y las vistas y olores familiares trajeron una oleada de emociones conflictivas. Regresé para finalizar el papeleo en la casa y, si era honesto conmigo mismo, para enfrentar los fantasmas de mi pasado. Mientras conducía mi auto de alquiler por las calles tranquilas, los recuerdos se inundaron. El parque donde aprendí a andar en bicicleta, la escuela secundaria donde había tenido mi primer beso, el restaurante donde había pasado innumerables horas estudiando para los exámenes. Todo parecía más pequeño de alguna manera, menos intimidante que en mi juventud. Me subí a la casa, mi casa ahora, me recordé a mí mismo, y me senté en el auto por un momento, reuniendo mi coraje. El letrero de Reinventa todavía estaba en el patio, ahora lucía una pegatina roja, vendida, de color rojo brillante. Me preguntaba qué pensaban los vecinos, si supieran que yo era el comprador. Respirando hondo, salí del auto y caminé por el camino familiar hacia la puerta principal. Mi clave todavía funcionaba, el agente de bienes raíces me había asegurado que aún no había cambiado. Cuando entré, el olor a humedad de una casa se fue vacío durante demasiado tiempo me golpeó. Era extraño ver el lugar tan desnudo, despojado de las fotos familiares y las chucherías que alguna vez habían llegado a casa. Pasé de una habitación a otra, cada paso agitaba recuerdos. En la cocina, casi podía escuchar a mi madre tarareando mientras cocinaba la cena del domingo. En la sala de estar, vi ecos de mañanas de Navidad y noches de juegos familiares. Mi antiguo dormitorio, ahora vacío, salvo por algunas cajas, todavía contenía los fantasmas de las sesiones de estudio nocturnas y los sueños adolescentes. Mientras estaba parado en la puerta de la antigua habitación de mis padres, una ola de tristeza me arrastró sobre mí. A pesar de todo lo que había sucedido, una parte de mí todavía los extrañaba, todavía anhelaba la familia que podríamos haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo, sorprendiéndome de mi ensueño. Fue un mensaje de texto de Sara: escuché que estás en la ciudad. Tenemos que hablar. Miré el mensaje, mi corazón se aceleró. Sabía que esta confrontación se acercaba, incluso había esperado de alguna manera, pero ahora que estaba aquí, me sentí sin preparación. Aún así, sabía que no podía evitarlo para siempre. Está bien, le devolví un mensaje de texto. ¿Me vemos en Joe's Diner en una hora? Su respuesta llegó rápidamente: nos vemos allí. Joe's Diner era una institución local, un lugar donde había pasado innumerables horas durante mis años de escuela secundaria y universidad. Cuando abrí la puerta, el tintineo familiar de la campana de arriba trajo una oleada de nostalgia. El lugar no había cambiado un poco, las mismas cabinas de cuero desgastadas, los mismos menús ligeramente pegajosos, el mismo olor de café y cebollas a la parrilla. Vi a Sara en una cabina en la parte posterior, su cabeza doblada sobre una taza de café. Levantó la vista mientras me acercaba, y me sorprendió lo cansada que se veía, cuanto mayor que sus 32 años. Oye, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Oye tú mismo, respondió ella, su voz se protegió. Ha pasado un tiempo. Un silencio incómodo cayó entre nosotros cuando la camarera vino a tomar mi pedido. Pedí un café, negro, comprándome unos momentos más para reunir mis pensamientos. Finalmente, Sara habló. Entonces, ¿compraste la casa? No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Sí, lo hice. ¿Por qué? La palabra era aguda, acusatoria. Después de todo lo que sucedió,
después de cortarnos por completo, ¿por qué harías eso? Tomé un sorbo de mi café, haciendo una mueca de sabor amargo. No estoy seguro, admití. Se sentía como lo correcto. Sara se burló. Lo correcto habría sido ayudar a mamá y papá a mantener la casa en primer lugar. Sentí un destello de ira con sus palabras. ¿Te refieres a seguir enviándoles dinero para que puedan seguir llamándome inútil a mis espaldas? Tenía la gracia de parecer avergonzada por eso, sus ojos cayeron a su taza de café. No querían decir eso, Mark. ¿Sabes cómo se pone a veces papá? Estaban frustrados. ¿Frustrado? Repetí, mi voz se elevaba ligeramente. Me llamaron sanguijuela, Sara. Una sanguijuela que siempre estaba tomando. ¿Tiene alguna idea de cuánto dinero les envié a lo largo de los años? Los ojos de Sara parpadearon. ¿Y qué hay de mí? Ella exigió. ¿Tienes alguna idea de cómo ha sido lidiar con ellos desde que te fuiste? Las quejas constantes, el estrés financiero, los viajes de culpa. Te alejaste y me dejaste para lidiar con todo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. En mi dolor y enojo, nunca consideré realmente cómo mis acciones habían afectado a Sara. Nunca habíamos estado particularmente cerca, pero ella seguía siendo mi hermana. Lo siento, dije suavemente. No pensé en cómo te afectaría. Simplemente, no podía seguir viviendo así, Sara. No podía seguir dando todo lo que tenía y no recibiendo nada más que resentimiento a cambio. Estaba callada por un largo momento, revolviendo su café distraídamente. Lo sé, dijo finalmente. Lo entiendo, lo hago. Es solo. Ha sido difícil, Mark. Muy difícil. Nos sentamos en silencio por un tiempo, el peso de las palabras tácitas que cuelgan entre nosotros. Finalmente, hice la pregunta que me había estado molestando. ¿Cómo están? ¿Mamá y papá? Sara suspiró, pasando una mano por su cabello. Luchando, admitió. La casa que se vende los golpea con fuerza. Se quedan con tía Linda por ahora, pero no es bueno, Mark. La salud de papá está disminuyendo, y mamá, bueno, no está manejando bien las cosas. Sentí una punzada de culpa ante sus palabras, seguido rápidamente por una oleada de frustración. ¿Por qué debería sentirme culpable? Eran adultos. Habían tomado sus decisiones, tal como había hecho las mías. ¿Qué quieres de mí, Sara? Pregunté, mi voz cansada. ¿Qué esperas lograr aquí? Ella me miró por un largo momento, su expresión ilegible. No sé, dijo finalmente. Supongo que esperaba que volvieras. Que arreglarías todo, como siempre solías hacerlo. Sus palabras me tocaron un acorde en mí, trayendo recuerdos de todas las veces que entré para suavizar las cosas, para solucionar problemas, para mantener la paz. Había sido mi papel durante tanto tiempo que no estaba seguro de quién era sin él. Ya no puedo hacer eso, dije suavemente. Ya no soy esa persona. Sara asintió, una triste sonrisa en su rostro. Lo sé. Puedo ver eso. Parece diferente. Más fuerte, tal vez. Hablamos durante horas, rehaciendo viejos recuerdos, emitiendo quejas, tratando de cerrar la brecha que había crecido entre nosotros. No fue fácil. Hubo lágrimas, voces elevadas, momentos en los que pensé que uno de nosotros podría asaltar. Pero perseveramos. Cuando la multitud de la cena comenzó a filtrarse, finalmente nos preparamos para irnos. De pie afuera del restaurante, me volví hacia Sara. ¿Qué pasa ahora? Yo pregunté. Ella se encogió de hombros, luciendo incierta. No lo sé. Pero, me alegro de haber hablado, Mark. Realmente habló, por primera vez bueno, tal vez nunca. Asentí, sintiendo un rayo de esperanza. Yo también. Escucha, sobre mamá y papá. No puedo volver a como estaban antes. Pero tal vez podamos resolver algo juntos. Juntos.
Los ojos de Sara se abrieron ligeramente, una pizca de una sonrisa en su rostro. Me gustaría eso, dijo suavemente. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que se había perdido, esperanza de lo que podría ser reconstruido y una sensación de orgullo en mí mismo por defenderme mientras dejaba la puerta abierta para la reconciliación. Al día siguiente, me reuní con el agente de bienes raíces para finalizar el papeleo en la casa. Mientras firmé el último documento, ella me sonrió. Felicitaciones, señor Johnson. La cámara es oficialmente tuya. ¿Tiene algún plan para ello? Hice una pausa, considerando su pregunta. ¿Tenía planes? Cuando compré la casa por primera vez, había sido una decisión de impulso, una forma de aferrarse a un pedazo de mi pasado. Pero ahora, después de mi conversación con Sara, estaba empezando a verlo bajo una nueva luz. En realidad, dije lentamente, creo que podría. Esta casa ha estado en mi familia durante mucho tiempo. Creo que es hora de que se haya convertido en un hogar nuevamente. El agente de bienes raíces asintió, luciendo complacido. Eso es maravilloso. Es una propiedad encantadora, perfecta para una familia. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía de regreso a la casa, mi casa ahora, me recordé. Familia. Era una palabra cargada, una que llevaba tanto equipaje. Pero cuando llegué al camino de entrada, me encontré imaginando un tipo diferente de familia. No es el que crecía, obligado por la obligación y el resentimiento, sino uno construido sobre el respeto y la comprensión mutuos. Pasé los siguientes días limpiando la casa, emitiendo habitaciones que habían estado cerradas durante demasiado tiempo. Mientras trabajaba, pensé en mi conversación con Sara, sobre mis padres, en los años de dolor y malentendido que nos habían llevado a este punto. En mi último día en la ciudad, me paré en la sala de estar vacía, mirando el patio donde había jugado cuando era niño. El futuro aún era incierto, las heridas aún frescas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un sentido de posibilidad. Saqué mi teléfono y, después de un momento de duda, marqué un número al que no había llamado más de un año. Hola. La voz de mi madre dudaba, incrédulo. Hola, mamá, dije suavemente. Tenemos que hablar. La llamada con mi madre fue breve pero intensa. Su voz vacilaba entre incredulidad y esperanza, ira y alivio. No resolvimos nada en esa breve conversación, pero acordamos reunirnos cuando regresé a Nueva York. Fue un comienzo. Mientras subía mi vuelo de regreso a la ciudad, sentí una extraña mezcla de agotamiento y euforia. Los enfrentamientos con Sara y mi madre me habían drenado emocionalmente, pero también habían levantado un peso que no me había dado cuenta de que había estado llevando. Por primera vez en años, sentí que podía respirar libremente. De vuelta en Nueva York, la vida reanudó su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Me puse al trabajo con energía renovada, impresionando a mis colegas y llamando la atención de la alta gerencia. En mi tiempo libre, exploré la ciudad con ojos frescos, redescubriendo la emoción que me había traído aquí en primer lugar. Pasaron semanas, y me encontré pensando cada vez menos sobre el drama con mi familia. No era que lo hubiera olvidado, lejos de eso. Pero el dolor constante, la culpa y el resentimiento que habían sido mis compañeros constantes durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse. Una noche de otoño crujiente, mientras me sentaba en mi pequeño balcón viendo la puesta de sol pintar el horizonte de la ciudad en tonos de oro y rosa, tuve una epifanía. Durante años, había creído que mi valor estaba vinculado a lo que podía proporcionar a los demás. Pensé que el amor era algo que podía ganar a través del sacrificio financiero y el trabajo duro. El vídeo había destrozado esa ilusión, y aunque la verdad había dolido, también me había liberado. Saqué mi teléfono y abrí mi calendario. Allí, marcado en rojo, fue la fecha en que acordé reunirme con mis padres. Se acercaba en solo unos días. Mientras miraba la pantalla, me di cuenta de que ya no temía la reunión. En cambio, me sentí listo. Llegó el día de la reunión, trayendo consigo una mezcla de nervios y determinación. Había elegido una ubicación neutral, un café tranquilo no lejos de mi apartamento. Mientras esperaba, amamantando una taza de café que hace mucho tiempo se había enfriado, ensayé lo que quería decir en mi cabeza.
Cuando entraron, me sorprendió lo mucho que habían envejecido. El cabello de mi padre se había vuelto completamente gris, y la cara de mi madre estaba grabada con nuevas líneas de preocupación. Dudaron en la puerta, escaneando el café hasta que sus ojos aterrizaron sobre mí. Me puse de pie, dándoles una ola pequeña e incómoda. «Mark», respiró mi madre cuando se acercaron a la mesa. Parecía que quería abrazarme, pero se detuvo, incierta. «Mamá, papá», asentí, señalando para que se sentaran. «Gracias por venir». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa mientras todos luchamos por encontrar las palabras correctas. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. «Hijo», comenzó, su voz ruidosa con emoción, «nosotros te debemos una disculpa». Parpadeé, sorprendido. No era así como esperaba que comenzara la conversación. Lo que tu madre y yo dijimos en ese vídeo era inexcusable. Estábamos frustrados y asustados por nuestra situación financiera, pero eso no es excusa para cómo te tratamos. Mi madre asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. Te dimos por sentado, Mark. Nos acostumbramos tanto a tu apoyo que olvidamos apreciarlo, para apreciarte. Sus palabras deberían haber sido todo lo que había querido escuchar, pero me encontré sintiéndome extrañamente separado. Hace un año, esta disculpa habría significado el mundo para mí. Ahora, me di cuenta, no era tan importante como pensé que sería. Gracias por decir eso, dije con cuidado. Agradezco sus disculpas. Pero creo que necesitamos hablar más que solo ese vídeo. Necesitamos hablar sobre nuestra relación en general. En las siguientes horas, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido como familia. Hablamos sobre expectativas y decepciones, sobre el amor y la obligación. Compartí lo sofocado que me había sentido por sus demandas, lo herido que había estado por sus palabras. Hablaron de sus temores sobre el envejecimiento, sobre sentirse atrás en un mundo que estaba cambiando demasiado rápido. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, voces elevadas, momentos en los que pensé que uno de nosotros podría salir. Pero perseveramos, empujando la incomodidad para llegar a una nueva comprensión. Cuando el café comenzó a cerrar a nuestro alrededor, mi padre me miró con ojos cansados. ¿A dónde vamos desde aquí, hijo? Respiré hondo, considerando mis palabras con cuidado. Creo que comenzamos de nuevo. No como padre y niño, sino como adultos que respetan los límites y la independencia del otro. La mano de mi madre tembló mientras alcanzaba la mesa, deteniéndose justo menos tocando la mía. Nos gustaría eso, Mark. Mucho. Mientras los veía salir del café, sentí una sensación de cierre que no había esperado. La ira y el dolor que me habían llevado durante tanto tiempo parecía haberse disipado, dejando atrás una aceptación tranquila. En las semanas y meses que siguieron, comenzamos el lento proceso de reconstrucción de nuestra relación. No fue fácil. Los viejos hábitos murieron duro, y hubo momentos en que volvimos a caer en patrones familiares. Pero todos estábamos comprometidos a hacerlo funcionar. Mantuve mis límites, dejando en claro que, si bien estaba feliz de tenerlos en mi vida, no reanudaría el apoyo financiero. Fue un ajuste difícil para ellos, pero con el tiempo, comenzaron a encontrar su equilibrio. Mi padre asumió el trabajo a tiempo parcial como consultora, mientras que mi madre comenzó a vender sus artesanías hechas a mano en línea. Lento pero seguro, estaban aprendiendo a pararse sobre sus propios pies. Nuestras interacciones se volvieron menos frecuentes pero más significativas. En lugar de llamadas semanales impulsadas por la obligación, tuvimos cenas mensuales donde realmente disfrutamos de la compañía del otro. Me encontré ansioso por estas reuniones, curiosos por escuchar sus nuevos esfuerzos y ansioso por compartir mis propias experiencias. En cuanto a la casa en mi ciudad natal, decidí mantenerla como una casa de vacaciones. Pasé vacaciones allí, a veces invitando a mis padres y a Sara a unirse a mí. Se convirtió en un terreno neutral donde podríamos unirnos como familia, creando nuevos recuerdos para reemplazar los dolorosos del pasado. Una tarde soleada, mientras me sentaba en el porche de esa casa, mirando a mis padres y a Sara charlando y riendo en el jardín, sentí una profunda sensación de paz sobre mí. El viaje había sido largo y doloroso,
pero me había llevado a un lugar al que nunca pensé que llegaría, un lugar de amor y respeto genuinos con mi familia. Pensé en ese momento en mi apartamento de Nueva York cuando vi por primera vez el vídeo que cambió todo. En ese momento, había parecido que mi mundo estaba terminando. Ahora, me di cuenta de que había sido el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente era libre de ser yo mismo. Descubrí que la libertad de dejar ir no se trataba de cortar lazos o guardar rencor. Se trataba de liberar las expectativas y obligaciones que me habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. Se trataba de aprender a amarme primero, para poder amar a los demás de una manera más saludable. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras a través del césped, me uní a mi familia en el jardín. No fuimos perfectos, lejos de eso. Todavía teníamos nuestros desacuerdos, nuestros momentos de tensión. Pero estábamos intentando, y eso contaba con algo. Esa noche, mientras yacía en la habitación de mi infancia escuchando los crujidos y gemidos familiares de la antigua casa, sentí una sensación de finalización. El joven enojado y herido que había huido a Nueva York parecía un recuerdo lejano. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio y más en paz. Me quedé dormido con una sonrisa en mi rostro, esperando lo que el futuro podría traer. El viaje de dejar ir había sido difícil, pero la libertad que trajo valió la pena cada paso doloroso. En los años siguientes, seguí creciendo tanto personal como profesionalmente. Las lecciones que había aprendido a través de las luchas de mi familia me sirvieron bien en todos los aspectos de mi vida. Me volví más asertivo en el trabajo, estableciendo límites saludables y abogando por mí mismo de una manera que nunca antes había tenido. Mis relaciones también se beneficiaron de mi nuevo sentido de autoestima. Ya no busqué validación a través del autosacrificio, sino que construye conexiones basadas en el respeto y la comprensión mutuos. La casa de mi ciudad natal se convirtió en un símbolo de mi viaje. Lo que una vez había sido una fuente de dolor y obligación se transformó en un lugar de curación y nuevos comienzos. Organicé reuniones familiares allí, pero también lo usé como un retiro cuando necesitaba tiempo para recargar y reflexionar. Mientras veía a mis padres navegar por su nueva realidad financiera, sentí una mezcla de orgullo y alivio. Hubo luchas, ciertamente, pero los enfrentaban con una resistencia que no había sabido que poseían. Nuestra relación, una vez definida por la dependencia financiera, se convirtió en algo más equilibrado y genuino. Sara y yo nos acercamos, uniéndonos sobre nuestras experiencias compartidas y apoyándonos mutuamente mientras redefinimos nuestra dinámica familiar. Se convirtió en no solo en mi hermana, sino en una verdadera amiga. Mirando hacia atrás en el viaje tumultuoso que me había llevado a este punto, me di cuenta de que la libertad de dejar ir no era un destino, sino un proceso continuo. Era una opción diaria para liberar lo que ya no me sirvió, para perdonar, no solo a los demás, sino también a mí mismo. El joven enojado y herido que una vez se había sentido atrapado por las obligaciones familiares había encontrado su camino a un lugar de paz y autoaceptación. Y al hacerlo, había allanado el camino para relaciones más saludables y auténticas con las personas que amaba. Mientras me sentaba en el porche de la antigua casa familiar, observando el sol otro día, sentí un profundo sentido de gratitud. El camino había sido largo y a menudo doloroso, pero me había llevado exactamente donde necesitaba estar.